El primer tema del que vamos a hablar es Workforce Management. Primero vamos a hablar bien amplio de qué trata Workforce Management. Básicamente, Workforce Management es manejo de fuerza laboral de una empresa. Y como había dicho en varios posts anteriores, todas las metodologías de Workforce no sirven únicamente para call centers. Funcionan para cualquier empresa que tenga un manejo de fila o un manejo de necesidades de recursos. O sea, cuando vos tenés un income de trabajo, un flujo de trabajo y tenés personal y tenés que planear tu personal para poder administrar y resolver las soluciones, los productos, los servicios en tiempo y forma, necesitas utilizar una metodología de Workforce Management. Muchas empresas, cuando son pequeñas, lo manejan de forma anadódica. Simplemente vienen y dicen, yo creo que a las 3 de la tarde se llena, entonces a las 3 de la tarde metemos más personal. Yo creo que los fines de semana se llena más, así que metemos más personal. Pero es algo muy subjetivo y a veces te puede fallar porque no tienes un enfoque estadístico que te ayude a darte cuenta cómo necesitas planear tus recursos. Entonces, de lo que vamos a estar hablando hoy van a ser de principio a fin cómo funciona una estructura de Workforce Management. Hay muchos conceptos muy específicos, muchas metodologías muy específicas para diferentes industrias, diferentes tipos de servicios, pero a grandes rasgos vamos a mencionar los elementos más importantes. Entonces, el primer punto del que vamos a hablar se llama forecasting o forecast, que significa básicamente predicción. Muchas veces en los call centers se menciona el forecast del cliente, pero muchos malentienden lo que es forecast. Muchos piensan que forecast es cuántos agentes necesitas, o muchos piensan que forecast es lo horario, y no es así. Forecast es únicamente el volumen de llamadas que vos esperás recibir. En un banco, el volumen de clientes que pensás recibir. Incluso en una empresa de servicios, como en un restaurante, la cantidad de clientes que van a entrar a tu restaurante. Porque puede que tengas una fila, puede que tengas reservas, puede ser un supermercado, las filas del supermercado. Todo eso es una cadena de flujo de trabajo que entra a tu negocio y vos necesitas poder planearla, tenés que intentar predecirla. Predecir la cantidad de trabajo que vas a tener a una hora específica, un intervalo específico, un día específico, un fin de semana, un evento específico, es muy importante ya que te ayuda a planear tus recursos. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Si vos no tenés una buena planeación de tu fuerza laboral, iniciando con un forecast o una predicción de volumen de trabajo, vas a tener serios problemas. Por ejemplo, digamos de que en un banco se espera que todos los miércoles vengan 20 personas en la primera hora de la mañana, digamos de 9 a 10, 20 personas, de 9 a 11, qué sé yo, 30 personas más. Pero de pronto viene un holiday o un día festivo, o viene un día de pago, que son eventos que cambian radicalmente la forma en la que normalmente se maneja tu negocio. Un evento importante puede ser, qué sé yo, un evento político, un evento social, desastres naturales o simplemente una promoción de marketing que hiciste. Entonces, podés agarrar una pizarra grande o un papel y comenzar a apuntar todas las cosas que vos pensás que van a afectar tu negocio. Entonces, haciendo una lluvia de ideas, digamos que somos un banco. Una de las cosas que va a afectar es qué día de la semana es, porque potencialmente el sábado hay más personas con día libre o que les permitan estar libres, entonces van a llegar más personas el sábado. Pero tal vez, como el banco cierra hasta mediodía, vas a recibir muchísimas más personas en la mañana. Igual en un call center, si trabajas en un call center, en una campaña de bancos, probablemente vas a recibir más llamadas en un intervalo más de la mañana que de la tarde, o dependiendo del rubro en el que te estés manejando. Digamos de que sos un hospital y pues ahorita con la pandemia te puedes esperar que hay un flujo muchísimo mayor de personas que van a llegar al hospital, o para el tiempo del verano ya sabes que hay muchos accidentes, o para el tiempo de diciembre sabes que también hay muchos accidentes debido al alcohol. Entonces todo eso son factores que van a modificar el volumen de trabajo que vas a estar recibiendo. Entonces tenés que cuantificarlo. Pero ¿cómo lo hacemos? Como mencioné al inicio de este video, no vamos a hablar muy de lleno de cuáles son todas las metodologías de planeación. Vamos a mencionar la más específica, la más popular. Hay una que se llama 4-Week Rolling Average, o básicamente un averaje de las últimas 4 semanas. Entonces, vos, digamos, tomás el promedio de las últimas 4 semanas que vos tenés y decís, ok, los últimos 4 lunes se han estado comportando así. Entonces, digamos, de 8 a 9 recibimos tantas personas, de 9 a 10 tantas personas, de 10 a 11 tantas personas. Entonces, me espero de que esa es la misma, que se va a comportar de la misma forma. Si tu negocio por algún motivo comienza a subir gracias a que estás teniendo buen marketing o gracias a que estás haciendo algo bien,
Entonces, el promedio de las 4 semanas va a ir suavemente aumentando el volumen de personas que vos vas a estar esperando. De tal forma de que tu data histórica va a venir a comenzar a modificarse y vas a comenzar a ver cómo tu planeación, cómo tu forecast va alineándose a la realidad. Esto es un sistema muy básico. Hay muchas empresas que utilizan análisis de múltiples variables, en el que venís y decís, por darte un ejemplo, si vos invertís $10,000, por ejemplo, en marketing digital en un periodo de un mes, te esperás que dentro del siguiente mes vas a tener un flujo del 20% más de clientela. O si lanzas un anuncio televisivo de en cadena nacional en una hora prime, como por ejemplo, qué sé yo, en la novela del 10, y sabes que hay muchas más personas que te van a llamar, entonces sabes de que el día que vos lanzaste eso es muy probable que al día siguiente o al día siguiente vas a recibir, qué sé yo, 15% más de llamadas. Pero esto es un trabajo que tiene que hacer el equipo de marketing, en el que ellos van a analizar cómo sus estrategias afectan el negocio, cómo las estrategias de un restaurante afectan el negocio para que tengan más personas. Digamos, si sos un restaurante y en tus redes sociales publicaste de que vas a tener un nuevo plato, que la gente lo tiene que probar, y tenés influencers hablando al respecto, y has hecho tu análisis de que el influencer A te genera un tráfico de 10% más, o el influencer B te genera un tráfico del tanto por ciento más, o un anuncio en la radio te ayuda a incrementar tu volumen. Entonces, todo ese tipo de cosas tenés que tomar nota de cada una de ellas para saber cómo afectan tu negocio, y posteriormente las podés incluir en un sistema de predicción que te ayuda a determinar cuánto es el volumen de llamadas que vas a estar recibiendo. Entonces, para resumir la parte de forecasting, forecasting es planear cuántas llamadas vas a recibir, cuántos clientes vas a tener en un banco, cuántos clientes vas a tener en un restaurante, cuántos clientes vas a tener en un hospital. Entonces, solo es únicamente el volumen de trabajo. Todavía no hemos entrado en saber cuántas personas vas a necesitar para poder suplir esa demanda. Entonces, forecast es planear el volumen de llamadas únicamente. Vamos al siguiente ítem, que se llama staffing. Entonces, este es el tema más complejo, en el que sí me gustaría que prestaran bastante atención, y si pudieran apuntar algunos conceptos, excelente. Hay muchas maneras también de hacer staffing, pero la más popular es una que se llama Erlang-C, es una fórmula. Entonces, Erlang-C es una fórmula que se utiliza para determinar la cantidad de elementos o recursos que vos necesitas, teniendo los siguientes conceptos. 1. ¿Qué volumen de trabajo esperás, o qué volumen de llamadas, qué volumen de clientela? Eso es lo primero. Necesitas saber cuánto es lo que vas a estar esperando, y eso lo puedes hacer con tu forecast. Eso es el resultado de tu forecast. Entonces, tu forecast te consigue, el output de tu forecast es el input de tu staffing. Lo siguiente, tenés que saber cuánto tiempo dura cada actividad. Si estamos hablando de llamadas y decís que cada llamada dura 10 minutos o 8 minutos, entonces tu duración es 8 minutos, 10 minutos, 20 minutos. En realidad lo tratamos en segundos, así que vas a tener que hacer el cálculo por 60, fácil. Después, cuando tenés el volumen de llamadas y cuánto es la duración de cada uno de ellos, muchas personas, y quiero que estén claros, muchas personas lo que hacen es decir, si voy a recibir 10 llamadas y cada una de las llamadas me toma 5 minutos, pues 50 minutos, entonces tengo una persona que me trabaja en una hora, entonces me puede tomar esa llamada. No funciona así. Eso es un cálculo matemático muy directo, pero no funciona así, porque en ese ejemplo está considerando como que todos los clientes vienen a la misma hora, todos los clientes entran a las 8 y salen a las 8:10, y no funciona así, porque después de las 8:10 a las 9 no estás haciendo nada, y la realidad no es así. Unos pueden llegar a las 8:10, 8:15, 8:20. Entonces, la fórmula Erlang-C lo que te ayuda a hacer es determinar cuánto es la cantidad de personas que necesitas, basado en la probabilidad de que las personas no lleguen a la misma hora y que lleguen en el transcurso de todo un intervalo de tiempo. Entonces, lo otro, tu intervalo de tiempo. Estamos hablando de 15 minutos, media hora, 45 minutos, una hora. La fórmula de Erlang se tiene que ajustar en base a el intervalo de tiempo. Yo les recomiendo que si se quieren poner serios para calcular qué es un staffing, hay una página que se llama callcenterhelper.com, en el que tienen una calculadora de staffing o una calculadora de Erlang-C, pueden buscarla en Google, y eso te va a pedir, hay varias formas de aplicar Erlang-C. Hay una que es muchísimo más compleja, en el que incluís cuántas horas del día laborás, cuántas personas vas a tener, cuánto querés que sea tu abandon rate, cuánto querés que sea tu patience time, pero eso es un poco más complejo. Yo creo que ya lo necesitan las empresas que de plano están queriendo ser muy serias en la planeación de lo que van a manejar. Hasta el momento llevamos 3 elementos. Entonces, el volumen de llamadas, la duración de cada una de las llamadas, y tercero, la duración del intervalo con el que estás analizando. Y después viene algo llamado service level.
Entonces, ¿qué es el service level? Está amarrado a algo llamado ASA o Average Speed of Answer o Average Time of Response o Average Time of Service. Y eso es el tiempo en el que vos completás, en el que vas a atender a un cliente. Por ejemplo, tenés un restaurante y vos decís a tus clientes que no van a esperar más de 5 minutos. Que todos tus clientes vos querés que lleguen y en los 5 minutos los hayan atendido. Entonces, eso es tu Average Speed of Service. Entonces, si vos decís que querés que a los clientes se les atienda en 5 minutos de espera, no puedes hacerlo específicamente. Es muy difícil apuntarle el 100% porque gastarías muchísimos recursos. Es tener un ejército de personas ahí esperando clientes todo el tiempo, que no es lo indicado. Lo que querés es lo más eficiente posible. Entonces vos decís, ok, quiero que por lo menos el 85%, 80%, 90% de las personas que vienen acá lo atendamos en 5 minutos. Entonces, ese porcentaje es Service Level Adherence Goal. Entonces vos venís y decís, yo quiero que mi llamada sea contestada al minuto de que hayan llamado. Y quiero que el 90% de estas llamadas sean contestadas en ese minuto. Puede ser que la naturaleza de tu negocio sea ventas. Y si son ventas, entonces vos querés contestar la mayor cantidad de llamadas posibles porque potencialmente son más ventas. Entonces puede ser que tu average speed of answer goal sea 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Y querés que tu schedule adherence percentage goal sea 90%. Pero si tenés, digamos, una línea de customer service, el cliente está bastante interesado en que le resuelva un problema. Entonces, probablemente van a ser más pacientes, van a esperar muchísimo más tiempo. Entonces, vos podés jugártela con decir, ok, quiero que le contestemos en un lapso de minuto y medio y quiero que el 80% de las personas se les conteste su llamada dentro de ese minuto y medio. Entonces, tu average speed of answer es minuto y medio y tu service level adherence goal es 80%. Normalmente, diferentes empresas, diferentes industrias manejan diferentes metas. Es en base al nivel de servicio que vos querás brindar. Obviamente, entre mayor sea tu expectativa de average speed of answer y mayor sea tu expectativa de service level adherence goal, más recursos vas a gastar. Y lo que pasa es de que estos recursos no están todo el tiempo ocupados. Hay momentos en los que están esperando al siguiente cliente. Entonces, entre vos mayor tengas tu service level adherence goal o el porcentaje de personas que querés atender en X cantidad de tiempo, entre más alto sea, también vas a tener personas esperando más tiempo, porque la fórmula lo que hace es planea un poco más para asegurarse de que si hay personas que vienen en el momento que no lo estás esperando, podás trabajar con ellos. Y si vos querés venir y decir, no, sabes que yo no quiero tener a mi personal ahí haciendo nada, quiero que en cuanto salgan de un cliente entren a otro, muy probablemente vas a tener clientes esperando más tiempo. Entonces, muchas veces, no siempre, son indirectamente proporcionales. Tal vez no al 100%, pero sí hay cierta relación indirecta entre a mayor service level adherence vos querás, puede ser de que tu productividad o tu occupancy de personal esté más bajo y viceversa. Entonces, si vos querés darle una buena calidad de servicio a tus clientes, querés hacerlo bien, probablemente vas a necesitar planear para que tu personal esté esperando un poco más de tiempo sin hacer nada. Entonces, es un sacrificio por brindar una buena satisfacción. Entonces, la fórmula de Erlang C utiliza esos componentes. El volumen de pedidos que vas a recibir, o el volumen de llamadas que vas a recibir, el volumen de clientes, pacientes que vas a recibir, el tiempo en el que vas a atender la solicitud de ellos, el tiempo que te vas a tardar resolviendo la solicitud. O sea, uno es, por ejemplo, digamos en un restaurante, quieres tardar 2 minutos en que un cliente te esté esperando y a los 2 minutos ya querés estar con él. Y después lo llevas a su mesa, le entregas el menú, le entregas las bebidas, los cubiertos y eso te toma 10 minutos. Entonces ese es tu tiempo de trabajo, 10 minutos. Entonces son dos tiempos diferentes. Uno, cuánto tiempo quieres que tu paciente o cliente espere antes de que lo atendas, y el otro es cuánto tiempo te tarda atendiéndolo. Entonces tenemos esos dos. Y después el porcentaje de tiempo, porcentaje de clientes que querés poder atender en ese periodo de tiempo, que eso es el service level. Entonces con todos esos componentes vos ya podés planear cuántas personas vas a necesitar. Si estás en un banco y mirás que tenés una cadena larga de personas, entonces vos venís y decís, bueno, listo, necesito saber cuántas personas son. Ok, básico, de 8 a 9 vienen 100 personas. Cada persona dura 10 minutos, ok, ya el cálculo. Y después venís y lo ingresás con cuánto es tu meta, en cuánto tiempo querés atenderlo, cuánto es la duración de cada actividad, y ya vas a saber cuánto personal necesitas planear. Obviamente hay muchos componentes, por eso dije Erlang C puede llegar a ser muy complejo, lo que estoy explicando es la función sencilla, pero hay muchos componentes. Por ejemplo, si estás en un banco,
tenés 10 cajas, no puedes planear más de 10 personas. Entonces, probablemente lo que vas a hacer es que tu tiempo de respuesta no va a cumplir tu objetivo. Entonces, lo que vas a necesitar hacer es, uno, tratar de apresurar el proceso que tus cajeros invierten procesando a un cliente. Vas a tener que construir más cajas o vas a simplemente tener que lidiar con el hecho de que no vas a poder dar el servicio al cliente que vos querés. Entonces, Erlang C se utiliza para convertir el volumen de trabajo esperado en la cantidad de personas que vos necesitas a un intervalo de tiempo. Entonces, el resultado de esto es: a las 8 de la mañana necesito 20 personas, a las 9 de la mañana necesito 15 personas, a las 10 de la mañana necesito 30 personas. Entonces, eso es lo que se le llama requerimientos, bueno, call center requirements. Entonces, muchas empresas de call center, con la forma en la que trabajan es con los requirements finales. A muchos tal vez no les llega el forecast, a muchos no hacen staffing. Muchos simplemente vienen y les dicen, esta es la cantidad de personas que necesitas tener planeada a las 7, 7 y 15, 7 y media, 7 y 45 y así sucesivamente. Y el trabajo de los equipos es planear para que las personas lleguen. Ahora, obviamente, todo este cálculo, todo este análisis es un análisis de múltiples variables que involucra marketing, producción, tecnología y un montón de cosas. Consume muchos recursos. Entonces, muchas empresas ya tienen departamentos destinados a hacer esta planeación. Y que tal vez cuando trabajan con algunos BPO, simplemente se les manda la cantidad de personas que es. Aunque también muchos BPO hacen el trabajo de staffing y de forecasting, que es muchísimo más complejo. Entonces, pasando al siguiente tema, después de staffing, vamos a hablar de shrinkage. Entonces, muchos han escuchado lo que es shrinkage, muchos tienen muchas dudas de lo que puede ser. Entonces digamos de que vos decís, ok, voy a recibir 10 llamadas, necesito 3 empleados para que puedan atender estas 10 llamadas en un periodo de tiempo de media hora, pero hay un par de cosas que tenés que tomar en consideración, como por ejemplo ausentismo. ¿A qué se refiere con ausentismo? Bueno, vos podés estar esperando 3 agentes y de pronto faltó uno. Entonces ya quedas corto, ya no vas a poder brindar el nivel de servicio. Entonces aquí vienen muchas cosas que vos tenés que planear. El shrinkage se divide en 2 cosas: el shrinkage planeado y el shrinkage no planeado. Entonces vamos a hablar del planeado primero. No, mentira, vamos a hablar del no planeado primero porque es un poquito más fácil de hablar. Si vos decís, yo tengo 100 personas y de las 100 personas casi diario me faltan 5, tenés 5% de ausentismo. O bueno, tal vez 4 te faltan, tenés 4% de ausentismo, pero después las otras 96 que sí llegan un minuto tarde, se van un minuto temprano, se tienen que ir porque están enfermos, cada tanto tiempo se desconectan de sus labores por un momento, por una necesidad de que tienen que ir al baño, que es perfectamente entendible, o lo que muchas veces pasa, puedes tener un problema en el sistema. En una caja se puede dañar una caja, en un banco llega una transacción que toma muchísimo más tiempo de lo esperado, entonces esa caja está inhabilitada. Entonces tenés estos tiempos muertos de producción que vos no sabes a qué hora van a pasar. Pueden pasar en la mañana, pueden pasar en la tarde. ¿Quién quita que haya un temblor y el edificio tiene que evacuar por 20 minutos? Entonces, todo ese tiempo porcentual no sabes dónde puede estar. Por eso se llama shrinkage no planeado. Es el tiempo muerto que no planeas, pero podés tener un histórico. Entonces, por ejemplo, si vos decís, ok, yo tengo 100 personas y casi diario faltan 4. Entonces tenemos 4% de ausentismo que estamos planeando. Entonces ya vas apuntando 4%. Pero el sábado son 6%, porque el sábado es más probable que falten más personas. Y decís, bueno, casi todos los días llegan tarde. Si sumamos los minutos tarde que las personas llegan, estamos hablando de un 2% más el día de semana y 2% más el fin de semana, o 3% más el fin de semana. Entonces ya estamos hablando de que día de semana tenés 6%, fin de semana tenés 9%. Y después decís, bueno, casi siempre tenemos una computadora dañada por 1 o 2 horas, entonces sacas el porcentaje. Y así sucesivamente comenzás a contabilizar. Y cada persona se toma más o menos 5 minutos para ir al baño en cualquier momento del día, 10 minutos, 15 minutos, media hora, dependiendo de tu empresa. Y ese tiempo también tenés que considerarlo porque puede ser a cualquier hora. Incluso algunas veces podría ser al mismo tiempo, dependiendo de las políticas que tenga tu empresa. Entonces, al final, vos calculas un shrinkage no planeado que tenés que agregárselo a lo que vos estás esperando. Por ejemplo, si vos necesitas tener 20 personas, y decís, bueno, pues, puchica, 25% tengo un 25% de shrinkage no planeado. Es excesivo. El ejemplo podría ser válido con 10, 12%. Entonces vos tenés que venir y planear encima de eso. Vas a tener que decir, bueno, tengo que planear un poquito más para poder estar preparado en caso de ausentismo, en caso de un montón de cosas que pueden estar dañando tu operación con el shrinkage no planeado. Entonces, posteriormente tenés el shrinkage planeado.
Muchas personas lo que hacen es que vienen y dicen, ok, hablemos del shrinkage planeado. ¿Qué es el shrinkage planeado? El tiempo que le vas a dar retroalimentación a tu personal, el tiempo que le vas a dar entrenamiento a tu personal. Muchas empresas hacen un entrenamiento fuera de horas laborales y creo que hay una ley que te permite tener a las personas en entrenamiento tiempo no pagado por X cantidad de tiempo. Muchas empresas no lo hacen, yo creo que la mayoría de los call centers no hacen eso, prefieren utilizar el tiempo productivo que se le está pagando a la persona para hacer los entrenamientos. Entonces, todo eso vos lo tenés que planear. Entonces la pregunta es, ¿dónde lo planeas? Debería decir, ok, si diario tengo 3 horas de retroalimentación, 4 horas de entrenamiento, 2 horas de asistencia en proyectos especiales, 3 horas en tal cosa, entonces cuantificas todo eso y si sacas un porcentaje y se lo agregas. Bueno, muchas empresas hacen eso. Y en vez de hacer un shrinkage no planeado, un shrinkage planeado, vienen y calculan su shrinkage completo y dicen, ah, mira, 30%, 35%, 25%, y simplemente lo agregan encima de la necesidad que ellos tienen y ya con eso trabajan. No es muy válido hacer eso. Te explico por qué. Digamos que vos vengas y calcules 35% y se lo pongas encima a tu planeación de personas. Cuando vos comenzás a armar los horarios, comenzás a hacer scheduling, que es el siguiente tema que vamos a hablar en la presentación, si están en la presentación, cuando vos hablas de scheduling, tenés el siguiente problema. Vos necesitas, digamos, 10 personas a las 9, 12 personas a las 10, 15 personas a las 11. Entonces vos simplemente pones 10, que entran 10 personas a una hora, después entran 2, después entran 3, y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Una persona que, digamos, entra a las 11 de la mañana y se va a su casa, qué sé yo, a las 4, 5, 6, 7, dependiendo del horario que tenga, puede ser que tenga unas horas que está planeado a trabajar que no lo necesita. Te voy a poner un ejemplo. Digamos, estás en un supermercado y sabes que la hora crítica es, digamos, a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, ¿verdad? Entonces eso son 2 horas full. Pero los horarios que se arman generalmente no van a ser de 2 horas, 3 horas, van a ser de 8 horas, 6 horas, 7 horas. Entonces, ¿qué pasa? Tener un montón de personal haciendo nada durante gran parte del tiempo, específicamente porque lo necesita alguna hora. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? No contratan tantas personas y tratan de hacer una buena rotación, tratan de usar horas extra en sus picos, porque hay momentos del día que son picos, y eso creo que es el mayor dolor de cabeza de todos los equipos de workforce. Entre mayor inclinado sea tu pico, más difícil es planear tu staff. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces planeas cubrir el 80% del pico y decir el otro 20% ni modo. Sería contraproducente contratar personas de más solo para ese pico, entonces ocupas tal vez horas extra si tenés capacidad de hacerlo. Pero también lo que pasa es de que puede que llegues a tener muchísimo tiempo muerto. Mucho tiempo de que las personas trabajaron durante el pico y el resto del tiempo tienen capacidad de hacer otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Todas tus actividades de shrinkage planeados como entrenamientos, coaching, etcétera, vos la podés ubicar en estos momentos de holgura. Y si vos anteriormente ocupaste el shrinkage y lo agregaste a un solo bolsón, 35%, entonces estás planeando en exceso. Entonces vas a tener muchísimo tiempo muerto, muchísimo tiempo sin hacer nada. Aunque utilices tus actividades de shrinkage planeada, vas a tener muchísimo tiempo de holgura porque por naturaleza tus picos te van a aumentar tu staff y el resto del tiempo van a estar sin hacer nada. Entonces, vos lo que haces es planear los shrinkage no planeados, lo que no sabes, ese tiempo, el ausentismo, idas al baño, problemas en el sistema, catástrofes naturales y todo ese tipo de cosas. Vos lo planeás y lo agregás. Y el shrinkage planeado lo que hace es, lo planeás en los momentos que sabes que vas a tener holgura. Por ejemplo, si yo sé que yo necesito 10 personas de 6 a 7, pero yo no puedo tener estas personas únicamente viniendo a mi trabajo de 6 a 7, los tengo, qué sé yo, de las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, entonces tenés una hora en la que el trabajo está más ligero. Entonces, en esos momentos utilizas tu shrinkage planeado para asegurarte de que el tiempo productivo se mantenga óptimo. Entonces, de esta forma es que vos podés crear horario. Mucha gente comete el error de agarrar el shrinkage como tal, calcularlo todo y meterlo en un bolsón y eso no está bien. Vas a tener una operación muy ineficiente. Entonces, en el último tema vamos a hablar un poquito de lo que es Schedule Adherence y RTA. Bueno, ¿qué sucede con Schedule Adherence y RTA? Ya creaste los horarios, ¿verdad? Ya planeaste el volumen de llamadas, ya planeaste cuántas personas necesitas, ya creaste los horarios, ya hiciste todo eso, pero ahora necesitas manejar que las personas estén haciendo lo que tienen que estar haciendo. En un call center es un poco más sencillo que tal vez en otros trabajos. ¿Por qué?
En un call center puedes utilizar softwares especializados que te permiten monitorear la actividad de la persona. O sea, esta persona está en una llamada, esta persona está esperando una llamada, esta persona está haciendo tal cosa. Puedes sacar reportería, lo puedes ver en vivo y puedes darte cuenta quién está siendo productivo, quién no, cuánto es el shrinkage de cada persona. En un banco tal vez es un poco más difícil. Es algo que simplemente puedes visualizar. O también hay software que te manejan, que traquean el tiempo que una persona está ocupando su computadora de forma productiva, o sea, que está ocupando los programas de la empresa en vez de programas de ocio como Facebook o lo que sea. Entonces, en base a eso, vos podrías planear o observar el horario o cómo las personas están ocupando su tiempo productivo. Pero bueno, a cada industria hay diferentes software, diferentes metodologías. En un restaurante también, tal vez un poco más complicado que un call center, pero en un call center se pueden utilizar sistemas de workforce management para hacer el schedule adherence. Con eso finalizo la presentación de workforce management. Como les dije, es muy por encima. Hay muchísimas cosas que varían dependiendo de la industria, muchos software diferentes, muchos baselines diferentes. Entonces, si les llama la atención ser workforce, llegar a ser workforce, o si les llama la atención iniciar su empresa o mejorar la eficiencia de su empresa, podrían utilizar esta metodología. Hay muchísimas variables, así que yo les recomiendo que vayan a investigar un poco. Ya para cerrar, les quiero comentar de que nuestra intención con Call Center University son dos. Uno, queremos apoyar a nuestro país, queremos que más y más personas conozcan los beneficios de trabajar en un call center. Creo que ahorita muchas personas la están viendo mal, la están pasando mal con la pandemia, muchas personas no tienen trabajo y muchos tal vez les da miedo entrar a un call center porque no saben qué esperar. Han escuchado muchas cosas malas, hay un estigma tal vez muy malo en la sociedad acerca de lo que es un call center. Yo les recomiendo de que si están interesados, vayan, hagan la prueba, no pierden nada. O si la intención es trabajar 1 año, 2 años, vayan y háganlo. Estoy seguro que cuando lleguen, si se esfuerzan, van a poder crecer y se van a dar cuenta de que en realidad es una muy buena oportunidad para cada uno de ustedes. Entonces, yo los invito a que vayan y apliquen. Y como también entendemos de que es complicado para muchas personas que no hablan inglés o muchos profesionales que no comprenden cómo funciona un call center y quieren aprender un poco más, o para las personas que están estancados, sienten que necesitan salir adelante y no saben cómo, vamos a tener 3 tipos de servicios diferentes. El primero, el que les quiero hablar, vamos a comenzar a lanzar nuestros cursos de inglés. De todas las personas que tienen un nivel intermedio de inglés, que ya fueron a aplicar y lamentablemente les dijeron que no porque tienen que mejorar su inglés, nosotros estamos lanzando ya el 15 de junio, lanza nuestro primer curso en el que vamos a tener sesiones de mejora del inglés. ¿Cómo funciona? Vamos a tener 6 personas, así que es un grupo bien reducido para que sea muy personalizado. Se van a unir con un profesor todos los días de la semana, de lunes a viernes, para estar conversando. Van a tener conversaciones bien activas en las que se va a hablar de temas variados, temas entretenidos, para que practiquen su pronunciación, su fluidez y demás. El curso dura 4 semanas. La intención es mejorar el inglés de la persona. Hay personas que van a mejorar muchísimo más. Entonces, yo los invito a que participen de él. Nosotros vamos a estar con un costo de $40 por las 4 semanas, pero son sesiones diarias. Tenés sesiones lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y al final vas a haber notado cómo tu inglés va a mejorar y vas a poder ir a aplicar a un call center. El segundo que vamos a hacer, tenemos sesiones de coaching especializadas. Muchas personas que ya están trabajando en call centers, que no saben cuál es el siguiente paso, se sienten perdidas, no saben qué hacer, no saben con quién hablar o necesitan una guía y no saben a quién preguntarle. También vamos a estar teniendo sesiones de coaching con un costo de $15. Vamos a tener una sesión de 1 hora en la que vamos a poder platicar, vamos a hacer una entrevista a prueba para que sentás cómo va a ser el flujo de tu entrevista, para que te puedas planear y saber qué esperar. Y que vayas más preparado, que vayas con tu idea ordenada y sepas más o menos cómo tenés que responder algunas cosas. Muchas personas se quedan estancadas con preguntas muy complejas, entonces podemos hablar al respecto y también te podemos dar retroalimentación de qué puedes hacer mejor para que salgas adelante en la siguiente entrevista en caso de que haya fallado una. Finalmente, el tercer tipo de curso que vamos a hacer, vamos a tener cursos pregrabados especializados para si querés ser un QA, si querés ser un workforce, si querés ser un supervisor, coach o team leader, como le llamen en tu empresa. Vamos a tener cursos especializados donde vas a aprender cada una de las aptitudes, cualidades y habilidades que necesitas para poder conseguir el éxito en la carrera de los call centers. Entonces, no tengo muchísimo más que hablar. La verdad es que cada semana vamos a tratar de crear contenido gratuito para apoyar a las personas. También, si está en sus posibilidades de apoyarnos, pues genial. Nosotros no estamos pidiendo una colaboración monetaria con que compartan nuestros videos, nos dejen unos reviews, interactúen con nosotros. Eso es más que suficiente para nosotros. Queremos poder llegar a más personas, que este contenido gratuito les pueda servir para tener una mejor guía y también que las personas que están interesadas en adquirir nuestros cursos de inglés, nuestros cursos especializados, vamos a lanzar cursos de Excel especializados para call center, nuestras sesiones de coaching, entonces, y muchísimas cosas más. Tenemos muchísimos planes
no pensamos solo lanzarlo para Nicaragua, estamos trabajando en lanzarlo para países como Colombia, Panamá, Costa Rica, México, etcétera. Entonces, yo los invito a que sigan sintonizándonos. Próximamente tenemos algo que me ha gustado mucho. Tengo bastantes amigos que son gerentes en cargos o cargos muy altos en diferentes empresas. Muy buenos amigos míos, tenemos bastante trayectoria de estar platicando, entonces ellos me van a apoyar con algunas entrevistas en las que ellos les van a contar un poco de su experiencia, de cómo comenzaron, qué pensaron, qué esperaron y cómo llegaron a estar donde están, y también les van a dar los mejores consejos que les pueden servir a ustedes para su carrera. Como les dije, los call centers son una muy buena opción. Hay que quitarnos el estigma de que son malos y de que es algo aburrido y que es algo en lo que te explotan. Creo que malos comentarios hay siempre. Lo importante es prestarle atención a las cosas positivas y tratar de salir adelante. Nosotros estamos aquí para apoyarlos. Si también nos quieren dejar un consejo de que miren, pueden hacer las sesiones de esta forma, de aquella forma, por favor, eso nos ayudaría muchísimo. Por favor, compartan nuestras publicaciones. Estamos intentando llegar a más personas. No sabes si este video le puede servir a una persona que se encuentra perdida en este momento. Entonces, si de esta forma nos apoya, nosotros con muchísimo gusto vamos a poder seguir produciendo contenido de calidad. Y bueno, y cualquier persona que tenga dudas acerca del tema que acabamos de ver de Workforce Management, pueden dejarnos un post, mandarnos un mensaje y con gusto les ayudamos. Que tengan excelente noche.